Buenas tardes a todos y a todas. Esta es la segunda sesión del ciclo de encuentros entre investigadores, investigadoras y realizadores, realizadoras, Caminos de Norte a Sur, lo regional en el cine argentino y latinoamericano, coorganizado por el Centro de Investigación y Nuevos Estudios sobre Cine, CINE, perteneciente al Instituto de Historia del Arte Argentino y Latinoamericano Luis Ordaz, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, la Asociación Argentina de Estudios sobre Cine y Audiovisual, ASAECA, y la Red de Investigadores sobre Cine Latinoamericano, RICILA. El encuentro de hoy estará dedicado a la cinematografía mexicana y se titula La construcción fílmica de una identidad serrana, Durango en el cine de Juan Antonio de la Riva. Y en esta sesión participarán el investigador Álvaro Vázquez Mantecón y el cineasta Juan Antonio de la Riva. Cada uno va a disponer de aproximadamente unos 20-25 minutos para exponer o dialogar. Así luego abrimos el espacio de preguntas y comentarios de los y las asistentes. Pueden dejar sus preguntas en el chat o, llegado el momento, abrir sus micrófonos. Bien, los presento y les doy la palabra. Álvaro Vázquez Mantecón es doctor en Historia del Arte, profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Es autor de varios trabajos sobre política y cultura en el México del siglo XX. Ha trabajado también en diversos proyectos museográficos, entre los que se destacan La Era de la Discrepancia, Arte y Cultura Visual en México, 1868-1997, la investigación y curaduría del Memorial del 68, las exposiciones Cine y Revolución, Imágenes del Cardenismo, Desafío a la Estabilidad, Procesos Artísticos en México, 1952-1967, y Graciela Iturbe, Avándaro. Entre sus libros se destacan Orígenes literarios de un arquetipo fílmico, Adaptaciones cinematográficas a Santa, de Federico Gamboa, Memorial del 68, y El cine Super 8 en México, 1970-1989, y es coautor de Variaciones sobre el cine etnográfico entre la documentación antropológica y la experimentación estética. Juan Antonio de la Riva es guionista y director cinematográfico. En la ciudad de Durango, entre 1972 y 1974, participó en la fundación del Taller de Cine Independiente como fotógrafo, editor y director de más de 20 cortometrajes en formato Super 8. En la Ciudad de México realizó sus estudios como parte de la primera generación del Centro de Capacitación Cinematográfica. Su cortometraje de tesis, Polvo Vencedor del Sol, que recrea la desolación de los jóvenes obreros de su pueblo natal, obtuvo el Gran Premio de Ficción en el Festival Internacional de Cine de Cortometraje y Documental de Lille, y el Ariel al Mejor Cortometraje de Ficción de 1979. Es realizador de 18 largometrajes, entre los que se destacan Vidas Errantes, Pueblos de Madera y El Gabinal de la Sierra, relatos sobre la vida y costumbres de la sierra durangueña. Fue fundador del Instituto Municipal del Arte y la Cultura y la Cineteca de Durango en 1996. Ha sido becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Es miembro emérito de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Actualmente es presidente del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Directores Realizadores de Obras Audiovisuales. Álvaro, todo tuyo. Gracias, Javier. Gracias a todos por la invitación. Y les tengo una propuesta. En lugar de que yo hable 20 minutos, mejor que yo pregunte durante 40 minutos cosas a Juan Antonio. Creo que puede ser más animado, porque además me da un poco de pudor empezar a disertar sobre su obra. Más bien tengo preguntas sobre su obra. Y quisiera hacer una muy breve introducción. Primero que nada, contar una anécdota que estaba contando antes de que empezara a grabarse este evento, que era cómo conocí a Juan Antonio. Quizá en la semblanza curricular que leíste, Javier, te faltó comentar algo que yo trabajé muchos años, hace 25, 30 años, haciendo documentales en un proyecto de televisión histórica muy importante que fue Clio. Muchos de estos documentales los pueden encontrar ustedes en YouTube, están ahora subidos ahí. Y por azares del destino, bueno, yo trabajé desde la academia en temas de historia del cine mexicano, a mí me tocó hacer algunos documentales sobre cine y ahí también trabajaba Juan Antonio, trabajaba un muy importante grupo de documentalistas mexicanos, estaban Luis Dupone, Juan Antonio Rusti, Nicolás Echevarría, es decir, había, eso sí era intimidante, Juan Antonio, ese grupo de realizadores y yo que me sentía como un colado de la academia. Pero nada, yo hacía documentales sobre cine, pero había un diálogo muy interesante con Juan Antonio, porque
los, él sabía muchísimo de cine, pero sabíamos de cine de maneras muy distintas. Yo sabía de cine porque había leído los libros de García Reira, de Ayala Blanco, así con fruición. Mi acercamiento era un acercamiento de un joven que quería saber y que leía para saber. Pero Juan Antonio tenía un acercamiento distinto, porque Juan Antonio había vivido el cine, y lo había vivido de una manera absolutamente intensa. Ustedes tienen que saber que Juan Antonio nació en un cine, en esa comunidad de Durango que ustedes vieron, esta, de San Miguel de Cruces. Él nació en el cine de ahí, es hijo de un empresario, bueno, proyeccionista de cine. Él nació ahí, él vivió las películas en carne propia, y después vivió para el cine, y lo que hizo, bueno, ha tenido muchísimas películas a lo largo de su vida, pero creo que ha sido muy importante Juan Antonio en el hecho de construir una identidad de ese Durango serrano natal en el que él nació. Hay 4 películas, 2 de las que ustedes han visto. Hay una, les comentaba antes de que iniciara la sesión, que la primera película de Juan Antonio, Polvo Vencedor del Sol, que es la película con la que se recibe en el Centro de Capacitación Cinematográfica, también está en YouTube y es muy interesante de ver. Después filmó Vidas Errantes, que es mucho la historia de su padre. Sospecho que mucho de tu propia historia ahí, Juan Antonio, y luego Pueblo de Madera, donde se acaba de condensar mucho esta vida serrana. Habría una cuarta película que desgraciadamente no está disponible en línea, como para que la puedan ver ustedes, que es El Gavilán de la Sierra. Pero si hay algo que destaca Juan Antonio, es que Juan Antonio pudo construir en una serie de películas algo que le interesaba muchísimo, que era la reconstrucción de su ámbito. Y entonces, pues Juan Antonio, me gustaría empezarte preguntando cómo fue tu nacimiento en un cine, cómo fue tu vivencia en los primeros años, y cómo fue que bajaste de la sierra a la ciudad de Durango a estudiar. Bueno, sí, gracias, gracias Álvaro, gracias a todos por su presencia. Sí, bueno, mi padre era proyeccionista de un cine en el pueblo de San Miguel de Cruces y se fue a vivir allá con la familia de Durango a este pueblo y carecían de una casa. Entonces el dueño del cine les permitió vivir atrás de la pantalla temporalmente. Había ahí unos como cuartitos, unos camerinos, porque también se pretendía que fuera teatro ocasionalmente. Y entonces en ese lugar vivía mi familia. Y pues sí, ahora sí que por azares del destino y del trabajo me tocó nacer ahí. Un lunes que mi padre, al mediodía, que mi padre estaba anunciando por altavoces la función de cine mexicano de ese día. Y eso, bueno, es una curiosidad, por supuesto, ¿no? Al poco tiempo mi padre se hizo dueño de la sala, una sala pequeña pero muy funcional, después de que anduvo dando funciones también en cine ambulante, y era un negocio familiar en el que todos participábamos. Digo, yo de muy pequeño lo que me dedicaba era a ver películas una tras otra todas las veces que había función, pero al poco tiempo, a los pocos años, me integré al negocio familiar. Mi padre organizaba todo, rentaba las películas, viajaba para traerlas y nos hacíamos cargo de la taquilla, la portería, la proyección, la dulcería, toda la organización que se requería para hacer posible esas funciones de cine. Y yo crecí en ello. Y sí, creo que sí fue muy particular porque me apasionaba el cine. No solo me gustaba como a la mayoría de los que asistían, sino que realmente me apasionaba. Y sin yo saberlo, sin pretenderlo, fue un gran aprendizaje porque empecé a diferenciar entre unas películas y otras, entre por qué era mejor una película de Pedro Infante, que era nuestro gran ídolo en esos años, estoy hablando finales de los 50, todavía era una figura muy popular, lo sigue siendo, pero entonces era impresionante. Pero ¿por qué eran mejores unas películas de Pedro Infante dirigidas por Miguel Zacarías o por René Cardona? ¿Por qué eran mejores las de Ismael Rodríguez? ¿En qué consistían? Entonces, no era yo el único. Aquellos espectadores pueblerinos podíamos dilucidar
algo al respecto. Ya empezábamos a ser como el cinéfilo que todos llevamos dentro, el crítico incipiente. No, es mejor por esto, es mejor por aquello. Esta película es muy mala, esta no tuvo mayor gracia, esta solo pretendía hacernos llorar, etcétera. Y empezamos como a discernir un poco todo eso entre niños y la gente del pueblo, que era su gran afición. Nuestro contacto con el exterior, con el mundo exterior, era a través de la radio, los programas de radio, la música en la radio, las radionovelas, los noticieros y el cine. Ese era nuestro contacto con la realidad y nuestra visión del país y del mundo en el que vivíamos. Llegaba también cine extranjero, norteamericano mucho, pero también cine de otros países, ¿no? Que entonces eso fue formativo. Hubo un momento a principios de los años 60 que llegó una película que se llama Los Hermanos del Hierro, dirigida por Ismael Rodríguez, en donde no estaba Pedro Infante, había muy pocas canciones y nos dejó sorprendidos del impacto que produjo en nosotros esa película. Hablo en nosotros, hablo en plural porque era el público de este lugar. Teníamos la sensación de que la película parecía de a de veras. Ya no era un momento para entretenernos o para divertirnos, sino que el drama de la película nos emocionaba más allá de lo habitual, porque es una historia que perfectamente podía ocurrir en ese lugar en el que vivíamos. La historia de una venganza heredada a los hijos por una madre terrible, y entonces todo aquello nos sobrecogió sobremanera, pero también en mi caso, darme cuenta de que ese director Ismael Rodríguez era el mismo que había hecho las películas de Pedro Infante, que pues, nos podía divertir, ¿no? Entonces, era un aprendizaje muy básico, muy elemental, lo cual no te lleva ni mucho menos a pretender hacer cine, pero sí como a fijarte con más atención en lo que estás viendo. Pero aquí hay algo aquí importante, Juan Antonio, perdón que te interrumpa. Sí, no, adelante, Álvaro. De lo que estabas viendo en aquella infancia en Durango, pues bueno, a ver, la imagen del cine mexicano era una imagen mucho más concentrada en el altiplano, altiplano semidesértico, Xochimilco, que para ti Xochimilco de María Candelaria te debe haber resultado extrañísimo desde la sierra duranguense. O sea, a ver, que a final de cuentas las películas que tú estabas consumiendo, ninguna hablaba de ese entorno regional que tú estabas viviendo en el momento. ¿Sí? Así es, ninguna película hablaba del norte en términos creíbles. había películas como, no sé, Jesuita en Chihuahua, por ejemplo, o Arriba el Norte, varias como que se referían a lo norteño, pero era lo norteño artificial del cine mexicano. O sea, se pensaba que con un paliacate al cuello, un sombrero vaquero, muy en el estilo del western, eso era el norte de México, y nosotros sabíamos que no era cierto. No es que fuéramos profundamente norteños, pero sabíamos que las características de la gente del pueblo, los trabajadores, la gente de la región, no era esa. Y justamente en Los Hermanos del Hierro, lo que nos atrapó fue que todo era creíble en nuestro propio entorno. Tal vez un poco más violenta si se quiere, pero esa violencia está por ahí latente, ¿no? Ocasionalmente había historias de asesinatos, historias fuertes de altercados entre los habitantes del lugar o de lugares cercanos, y entonces esa sensación de credibilidad, de verosimilitud nos la transmitió esa película. Y bueno, eso fue como parte de ese aprendizaje de cinéfilo infantil prácticamente, ¿no? Luego me enviaron a la ciudad de Durango, a la capital del estado. Mi padre me envió a estudiar la secundaria, porque en mi pueblo no la había, solamente había primaria, y en la ciudad de Durango mi contacto con el cine fue mayor. Yo era un niño un tanto pues, solitario, introvertido, pero que tenía a su disposición 7 salas cinematográficas, en donde se exhibía cine norteamericano, cine mexicano, mucho cine europeo, recuerdo algo de cine argentino, por supuesto, con una actriz que a nosotros nos llamaba mucho la atención, Isabel Sarli. Algunos de ustedes la ha de recordar probablemente. Entonces, para unos jóvenes estudiantes, aquellas películas para adultos, pues eran realmente muy atractivas, ¿no? Algo de Torre Nilsson, Los Traidores, me parece, Martín Fierro, que también llegaba a las salas de esta ciudad. Y entonces empecé un proceso más apasionado con el cine, pero como espectador, hasta que justamente
en los años 70, y es un tema que tú ya tocaste, Álvaro, en tus investigaciones, surgió el cine en 8 milímetros a nivel nacional, que para mí fue todo un descubrimiento, y justamente hacia allá empecé a orientar toda esta inquietud que me llevaba, esta inquietud de cinéfilo, cuando vi estos cortometrajes de 8 milímetros aquí en la Ciudad de México, porque venía yo constantemente a actualizarme, pude asistir a una de estas funciones en el Club de Periodistas en la calle de Luis Moya, y fue fabuloso porque era un cine que prácticamente estaba al alcance nuestro. También hablo en plural porque éramos un grupo de estudiantes con inquietudes creativas, los que estábamos sumándonos a todo ello, ¿no? Entonces, creo que todo eso sintetiza mucho de ese proceso. Era mi siguiente pregunta, Juan Antonio. Okay. ¿Qué tipo de películas fueron tus primeras películas con el grupo de los superacheros duranguenses? Si nos pudieras contar un poco de quiénes formaban parte de este grupo, y sobre todo, pues algo que es evidente. Ustedes empezaron a trabajar una primera imagen de su región en la región. Así es, así es. Bueno, con ese entusiasmo de saber que el cine estaba a nuestro alcance, yo ya tenía mi cámara de Super 8, pero no sabía exactamente muy bien qué hacer con ella, fuera de filmar el entorno familiar o el entorno de amigos. Primero, el primer corto que hice se llama Como un sueño corto en una idea exageradamente imaginada. Un corto muy breve, no sé, de carácter experimental, surrealista, ni siquiera tiene una clasificación o un género. Era una forma como de manifestar ciertas inquietudes, y estaban conmigo Edgar Mijares, Alberto Tejada, Carlos Luján, Norma Pulido, básicamente, y un actor que para nosotros fue también nuestro productor, Juan Manuel Luébanos, porque era el único que ya trabajaba formalmente, y entonces él eventualmente nos compraba los rollos, ¿no? Unos los pagábamos nosotros y otros él. Pero luego en Durango, mientras hacíamos este corto, aquí además debo decir que lo primero que hicimos fue exhibirlo en nuestro entorno estudiantil, en la propia universidad, con los compañeros lo exhibimos y logramos tener pues un cierto éxito, una repercusión. Vamos, estábamos mostrando algo de lo que hacíamos. Teníamos otro compañero, Víctor Tinoco, que hacía teatro, otros compañeros que hacían pantomima, otro compañero, él era Antonio Avitia, Carlos Hernández, que tenía un grupo de música folclórica latinoamericana. Entonces, todo lo que hacíamos lo mostrábamos. Y tuvimos un contacto muy importante al principio con la Cooperativa de Cine Marginal que encabezaba Paco Ignacio Taibo II. Y el actual director del Fondo de Cultura Económica. Exacto. Y que con esa cooperativa ellos se habían unido para hacer un cine bajo una línea política, un cine de carácter político y contestatario, tendiente a formar cuadros que entendieran la realidad del país a través del propio cine, y su público estaba conformado por estudiantes y por obreros, y pasaban sus películas en los sindicatos más politizados en términos de que eran mucho menos oficiales, ¿no? Sindicatos de izquierda, con grupos contestatarios, y también fueron a Durango a exhibir sus cortometrajes, y tuvimos largas conversaciones con él. Con aquel ánimo, porque a mí eso también me resultó muy grato de conocer, creí que deberíamos orientar nuestros trabajos en esa dirección, de hacer un cine con un compromiso social, y si era posible, de acuerdo a nuestras posibilidades, pues, de acuerdo a nuestras limitaciones, que tuviese un contenido político. Entonces, a partir de los siguientes cortometrajes, yo llegué a hacer 4, en la línea documental, registrando hechos y sucesos que había en la ciudad de Durango. Recuerdo el registro de una colonia proletaria que surgió de invasión a terrenos y que tuve la posibilidad de filmarla durante 2 años. Yo filmaba y lo exhibía a esa comunidad, a ese grupo de colonos que estaban tratando de construir su lugar para habitar, pero entonces se creó una complicidad en la cual ellos también participaban de esa filmación, hacían colectas y compraban el material. Yo llegaba a mi casa y encontraba un rollo en un sobre que decía: mañana hay un mitin en tal parte, mañana empezamos a construir la escuela, mañana tenemos reunión en no sé dónde, y no era más que pues era como un llamado, ¿no?
mañana tienes que estar en tal parte. Y entonces todo eso fue alentando probablemente mi interés justamente en ese tipo de temática y también en que si algún día yo llegaría a hacer algo en el cine, todavía estaba como tratando de dilucidarlo, probablemente era algo que yo quería, no es que quisiera, es que estaba tratando de entender qué podría yo hacer para ser partícipe de esas tendencias. Y aquí también entre 72, 74, que estaba yo en la preparatoria, en el bachillerato, tuve la posibilidad de venir aquí a la Ciudad de México al primer encuentro de cine latinoamericano que les comentaba antes de empezar la reunión, donde venían cineastas de Chile, de Argentina, de Colombia. No venía Rui Guerra, pero venía su película de los fusiles, y las conferencias eran todas alrededor del compromiso del cine latinoamericano con su propia realidad. Para mí también fue fundamental porque, pues justamente el cine mexicano no se caracterizaba por ello. Generalmente, hay películas que son la gran excepción, ¿no? Pero por supuesto no era la línea general, y el nuevo cine mexicano que estaba surgiendo entonces, algo tenía de contacto con esas nuevas tendencias, pero era un cine también oficial, institucional, ¿no? Y nosotros creíamos que el cine podía ser independiente, no sabíamos lo complicado que era, pero por lo menos la voluntad estaba en todo ello, Álvaro. Y entonces fue que viniste a estudiar cine a la Ciudad de México. Antes de que cuentes cómo fue tu estudiar en el CCC, pues una reflexión rápida. Hubiera sido imposible que tú siguieras una carrera cinematográfica quedándote en Durango. Hay una tradición centralista en México que realmente no favoreció el desarrollo del cine en las regiones, ¿no? Sí, sí. O pudiste haberte quedado en Durango y hacer tus películas sobre la sierra. No, no, no. También descubrí filmando esos cortos en Super 8 que era un formato muy limitado. No teníamos los recursos para ponerle sonido, le poníamos música con discos, un tocadiscos, casi como los principios del cine, ¿no? Con música agregada y a veces un narrador que estaba contando algo de lo que se estaba viendo en pantalla, y la proyección era limitada, aun cuando llegamos a tener, yo creo que varios cientos de espectadores, sobre todo cuando ya nuestros cortos tenían un carácter político, ¿no? Tuvimos cientos de espectadores para ello, pero era un medio muy limitado, y de ahí vino la voluntad de venirme a estudiar a la Ciudad de México. En Durango hubiera sido imposible. En esos mismos años en Durango se filmaba mucho cine extranjero. Es un lugar donde se filmaron muchas películas del oeste, muchos westerns, pero llegaban, filmaban y se iban. No tenían la voluntad de crear una escuela, ni mucho menos, así que mi única opción era justamente venirme a la Ciudad de México, pero sí, probablemente con algo ya un poco reflexionado, o no estoy seguro, también hace muchos años de esto, de que a lo mejor una vez que viniera yo a la Ciudad de México regresaría a filmar allá, porque todo eso fue un proceso, no fue tengo la decisión, tengo la respuesta, sé lo que voy a hacer, fue parte de todo un proceso de aprendizaje y de reflexión. Lo que me parece interesantísimo. Estamos hablando de finales de los años 70, principios de los años 80, tiene que haber sido, y en ese momento fuera de Ciudad de México, quizá el único lugar donde había un foco de formación de cineastas era Guadalajara, de manera muy incipiente con aquella producción de Jaime Humberto Hermosillo, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, no, fíjate que Doña Glinda. lo de Guadalajara fue hasta los 80. Precisamente cuando yo llegué aquí a la Ciudad de México, uno de mis maestros fue Jaime Humberto Hermosillo, maestro indirecto y luego directo. Y explico por qué. Yo, que me la pasaba viendo cine y que estaba al día en cuanto a estrenos cinematográficos, los cambios que estaba viendo en la industria, el nuevo cine mexicano profesional que existe en los 70, yo lo seguía muy atentamente, conocía las películas de todos los nuevos directores y parte de su proceso. Y me llamaba mucho la atención el cine de Jaime Humberto Hermosillo, porque él filmaba algunos de sus trabajos en su estado natal, que era Aguascalientes. Y a mí eso me llamó poderosamente la atención. Otro director, Gonzalo Martínez, filmó sus dos mejores películas, sus grandes obras significativas, en Chihuahua. De nuevo, eran cineastas que regresaban a la provincia,
El tercero fue Alberto Bojorquez, que también, aunque trabajó básicamente en la Ciudad de México, también regresó al sureste a hacer una película como Lo mejor de Teresa, y la otra gran influencia para mí fue la de Alberto Isaac, que filmaba en el estado de Colima historias regionales, y todas ellas alejadas justamente de la manera en que el cine mexicano abordaba esos temas, lejos del folclore, buscando un acercamiento mucho más real, mucho más eficaz. Tengo un gran recuerdo, por ejemplo, de una película como El Rincón de las Vírgenes, que está basada en 2 cuentos de Juan Rulfo, dirigido por Alberto Isaac, o de La Pasión según Berenice, que hace Jaime Alberto Hermosillo en la ciudad de Aguascalientes. Pero vamos, para mí eso fue revelador. Se podía regresar a la provincia. Por eso digo que era un poco como ir aprendiendo, porque también pues la escuela para mí fue un tanto inhóspita. Ahorita que dijiste una palabra muy curiosa: ¿cómo bajaste de la sierra? Así nos decían cuando veníamos de tan lejos. Y bajó de la sierra, bajó del rancho, bajó del pueblo, ¿no? Bueno, eso Sí, sí está a 2.400 metros, ¿no? o sea, exacto, o sea, sí bajas, pero también hay un rezago natural entre los provincianos y los capitalinos. Y en mi caso lo sentía, llega uno intimidado, había pues vamos, hay un rezago, y entonces llegas y todavía no estás al día en cuanto a novedades cinematográficas, en cuanto a nuevos directores. Había un público mucho más, o sea, había compañeros mucho más preparados ya en todo ello, y uno llega ahí diciendo, cuando un maestro te pregunta, un maestro Antonio Seiza nos preguntó qué películas eran nuestras favoritas, todo el mundo habló de directores europeos, de clásicos norteamericanos, de Kurosawa, de Renoir, y yo cuando hablé de eso, hablé de Ismael Rodríguez y Emilio Fernández. Entonces recuerdo las miradas de mi grupo, así como ¿de qué estás hablando? Estás hablando como de la, no sé, de la prehistoria. de la prehistoria. Y entonces sí era muy claro para mí que si algún día algo llegaba a ser favorable, yo terminaría haciendo cine mexicano, lo cual es inevitable, ¿no? Estás en este país. Pero aquí viene lo interesante, Juan Antonio. Tú formas parte de la primera generación del CCC. Un poco para los compañeros argentinos les explico que el Centro de Capacitación Cinematográfica surge como uno de los grandes proyectos del proyecto cinematográfico echeverrista. Es dirigido al principio por Carlos Velo y tiene toda una idea como de un centro de élite en mucho sentido. Llega una primera generación de estudiantes de la que tú formas parte, en la que me parece evidente por lo que tú has contado aquí muchas veces, que no te sientes muy a gusto. Es una generación muy cosmopolita, es una generación muy, pues, pretenciosa, digamos, ¿no? Un poquito, y tú decides hacer en tu corto de recepción en el CCC una película sobre tu pueblo, que es Polvo Vencedor del Sol, como una cosa que está absolutamente a contracorriente. O sea, ¿por qué tú buscas lo local mientras que todos los otros buscan insertarse en las grandes corrientes del mundo contemporáneo, y tú estás buscando tu experiencia serrana en tu primer película? Sí, la anécdota yo ya la tenía y sabía que no la podía filmar en Super 8 porque carecía de sonido, requería algunos diálogos, requería que se explicara un poco más, y el Super 8 no me daba esa opción. Fue parte como de eso. La anécdota ya andaba por ahí, la que se cuenta en este corto, y ese corto que es con el que yo concluyo, es mi tesis para concluir mis estudios en la escuela, era un poco mi respuesta ante unos años que para mí resultaron un tanto difíciles, ¿no? En la medida que no me podía integrar al resto del grupo. Inclusive tuve muy buenos amigos, tampoco se fuese un relegado, pero no había algo como que aquel respaldo que tenía yo de mis amigos en Durango, como que daba origen a mayor trabajo y desarrollo, ¿no? Bueno, pero entonces decidí que si podía tener una cámara de 16 milímetros y una grabadora y un grupo de compañeros que me ayudaran, debería regresar a mi pueblo a intentar hacer aquella tesis, porque me sentía yo tan desencantado de mi futuro. Decía, bueno, pues por lo menos haber logrado alguna vez filmar un corto en mi pueblo y con ello cerrar como ese ciclo, porque casi yo estaba seguro que haría ese corto
no sabía si me iban a aprobar o no fui yo un alumno muy brillante, entonces pues igual lo presento y ni siquiera me aprueban, así que me regresaré a mi pueblo a seguir exhibiendo películas junto con mi padre. Esa era como mi expectativa del futuro, ¿no? El corto, por supuesto, que recoge esta anécdota de un grupo de trabajadores jóvenes que no saben qué hacer con su vida, que saben que son explotados, pero no saben cómo explicarlo. Esta falta de perspectivas de unos adolescentes en este lugar es justamente el motor de la historia. Entonces, con todo ello en juego, hay una serie de ideas de cómo tratar ese tema sin hacer un discurso político. Sí hay atrás toda esta reflexión, pero sin imponer yo mi punto de vista, sino dejando que surja la vivencia de estos jóvenes, lo que yo conocía de ellos, porque yo vivía ya parte de mi adolescencia. Mis padres nunca salieron de ahí, parte de mi adolescencia la vivía allá, y de ese contacto surgieron personajes y surgieron ideas y surgió esta interpretación que yo hacía de la vida de muchos de ellos, ¿no? Entonces, para mí ese corto iba a cumplir su objetivo una vez que se exhibiera en mi pueblo, y que ahí terminaría yo mis inquietudes de pretender estudiar cine. Entonces, afortunadamente lo que vino después fue muy particular, porque en una época en que no había tantos festivales como en los últimos años, había, me parece ser que 2 festivales internacionales, uno era el de Oberhausen en Alemania y el otro era el del Festival de Lille. El enviado, Atahualpa Lichi, un cineasta venezolano, vino a buscar cortos a México, vio todos los que se habían producido en mi escuela, que eran pocos, pero muchos de los que se habían producido en ese año también aquí en México, y solamente me invitó a mí con ese cortometraje. Bueno, invitó a mi cortometraje, porque debe haber visto alguna característica que yo todavía no percibía, y yo no fui, no tenía dinero para ir, ni siquiera se me ocurrió que podría viajar, no estaba entre mis objetivos. Y un día me entero por el periódico que había ganado el Gran Premio del Jurado en la categoría de ficción. Solo había 3 premios, ficción, documental y animación. Así que el de ficción me correspondió a mí, y me enteré por el periódico ante la sorpresa mayúscula de tratar de entender cómo había sido eso. Luego, en México gana el Ariel al mejor cortometraje del año, se exhibe en una muestra internacional acompañando a una película, como parte de un programa con una película, y eso me permitió imaginar que el tema que yo había tocado de este lugar de la sierra, de mi propio pueblo, visto sin nostalgia ni adornos, de adjetivos nostálgicos, etcétera, pensar que entonces esa realidad probablemente pudiera seguirse utilizando para futuros proyectos. Con todo ello, ya decidí que no me regresaba a mi pueblo, y mi padre también me dijo, no, pues tienes que seguir en lo tuyo. Me di a la tarea de escribir el guión de mi primer largometraje, que es justamente Vidas Errantes. Perdón, pero y entonces sí hay una conexión clara y evidente entre Polvo Vencedor del Sol, en Vidas Errantes y en Pueblo de Madera. Incluso la anécdota de Polvo Vencedor del Sol es una anécdota que tú recuperas en Pueblo de Madera. Incluso la secuencia una secuencia clave, que para mí hay un guiño tuyo a una película de la época, no es la época de oro del cine mexicano, pero yo no puedo dejar de pensar, Juan Antonio, en el final de Tarahumara, con la escena de la avioneta que se va de esa región serrana. De alguna manera esta avioneta es la única manera que tenían de salir del pueblo, pero es una manera, de alguna manera, fúnebre y triste, ¿no? Sí. ¿Estabas pensando en Alcoriza cuando hiciste esa secuencia? Sí, qué bueno que lo mencionas, Álvaro, porque en efecto otra gran influencia para mí fue la de Alcoriza. Cuando vi Tiburoneros, pero sobre todo Tiburoneros. Okay. La Yucan a mí me seguía pareciendo un cine una película de cine mexicano, una comedia como vista desde fuera. Pero ya en Tiburoneros, la vi en mi pueblo, una función de domingo en su riguroso estreno, y lo que más me sorprendió también es que, sin ser la Sierra de Durango, sus personajes eran diferentes. Era un obrero, un pescador dedicado a su oficio, que se describía perfectamente, y su relación con una vida libre, no exenta de problemas, y de una postura un tanto
intransigente, ¿no? Era un hombre, un tipo autoritario, etcétera, en fin. Pero luego en Tarahumara, que acabas de mencionar, que también la vi en mi pueblo, ese final, cuando se llevan el cuerpo del ingeniero en una avioneta y el Tarahumara corre atrás de ella por la pista de aterrizaje, sin duda que sí me marcó, como nos marcó a quienes la vimos, porque las condiciones de vida en mi pueblo no había indígenas, era una población mestiza que había ido llegando al centro de trabajo, ni siquiera tenía una gran antigüedad, tendría 15, 20 años de haberse formado ese lugar de trabajo. Una de las formas de comunicación con el exterior era a través de las avionetas y nos permitía inclusive soñar con cómo sería volar en una avioneta, cómo sería salir de ahí más allá del destino al que llegaban. O sea, para nosotros niños era echar a volar la imaginación junto con las películas que veíamos. Pero sí, Alcoriza fue otro director que a mí también me marcó justamente con ese final que está referenciado tanto en Polvo Vencedor del Sol como en Pueblo de Madera, sin Claro. duda, sin duda. Ya, entonces, no estaba desencaminado. No, pero vas, es como toda una lección que de pronto dices, yo también puedo mencionarlo en el contexto en el que yo hago mi historia. Ese es otro punto que también me interesa mucho de cómo vas construyendo esta identidad serrana en tus películas. De alguna manera está imbricado en la memoria del cine con tu propia memoria y con tu propia visión de cómo es esta región, pero se va mezclando ahí el cine. O sea, cómo juegas con secuencias clásicas del cine mexicano como Pueblerina, y la metes a Pueblo de Madera, es evidente que las secuencias clásicas y fundamentales del cine mexicano están imbricadas y mezcladas con esta visión que tienes de ese espacio y de esa región. Sí, bueno, como te mencionaba, para nosotros el cine era una ventana al mundo. O sea, para nosotros conocimos el resto del país, conocimos parte del mundo a través del cine o lo que el cine nos presentaba de ellos, ¿no? Nos emocionó mucho, sobre todo a mi padre, lo emocionó profundamente, la película de Pueblerina, Haciendo yo Vidas Errantes, que es parte de su biografía, no es una película totalmente biográfica, pero el personaje principal está basado en él. Dije, ¿cómo? Si este personaje exhibe películas, ¿cómo no va a exhibir una de las películas favoritas de mi propio padre? ¿No? Entonces, era un poco ir construyendo esto, pero no sé, de manera, pues, no sé, intuitiva, podríamos decirlo, porque también recuerdo que no fue fácil conseguir Pueblerina, yo quería que fuese esa película u otra del Indio Fernández, porque sí había la intención de hacer un homenaje a cineastas que me parecen fundamentales, pero también de pronto tal vez no era posible hacerlo. Y vas encontrando en el respaldo la complicidad de quienes te van ayudando y apoyando en el camino, pero de pronto te das cuenta que sí, que en Vidas Errantes hay un homenaje a los Hermanos del Hierro, esta película que nos marcó como pueblerinos de este lugar, o a los Hermanos del Hierro, a Pueblerina o El Gallo de Oro, todo ese cine rural que vimos y que disfrutamos tanto como espectadores, ¿no? Bueno, integrar en el casting a Mario Almada, un clásico Sí. del cine norteño y un cine, por cierto, muy despreciado por los cultos de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, Sí, Mario Almada. sí. Bueno, ahí, ¿sabes? Bueno, hay una división siempre entre los cineastas buenos y los cineastas malos, ¿no? No hablo de maldad y de bondad, sino de calidad. Entonces sí había un cine mexicano relegado, el cine popular, que era de consumo para obreros, para gente de barrio, para gente de pueblo, para campesinos, ¿no? Era un cine como de consumo popular y ahí había figuras famosísimas que, como Mario Almada, que consolidaron parte de la industria como figuras de acción, el cine de acción. Entonces, y por el otro lado estaban los cineastas o los cinéfilos que o que no veían cine mexicano o que hablaban permanente mal de él, ¿no? Porque de acuerdo a su cultura, a su conocimiento, no era un cine que los representara. Pero entonces yo nunca renegué de mi pasado pueblerino, lo asumí, lo sigo asumiendo como tal, y también para sorpresa de mis propios paisanos, porque mis paisanos
mis amigos de mi pueblo pensaban que yo iba a terminar haciendo, si llegaba a ser director, haría películas de balazos, ¿no? Con muchas canciones, me hubiera encantado, pero ya traía otras inquietudes que tenían que ver justamente con el cine latinoamericano o con otra corriente que para mí fue fundamental de estudiante, que fue el free cinema inglés, ¿no? Que trataba sobre la clase trabajadora joven de Inglaterra y su problemática y sus vivencias, ¿no? Su insatisfacción ante la vida. Eso estaba por ahí atrás de lo que yo quería hacer. Y justamente cuando llego a Pueblo de Madera, que me toca construir una de las historias de un joven aspirante actor, que eso fue real, el muchacho que sueña con estudiar actuación, y cuando echa a volar su imaginación, la única posibilidad que él encuentra de ser actor es enfrentarse a un personaje mítico del cine que él consume, que es un duelo a balazos con Mario Almada. Entonces, no desvirtuar esa realidad, sino llevarla hasta sus últimas consecuencias, que era conseguir a Mario Almada y filmar esa secuencia que el otro imagina, para que esté insertada dentro de la película, pero por una parte eso, y por otra parte la realidad que estos jóvenes obreros también están viviendo, que va más allá de los sueños que pueda ofrecer una película, ¿no? Una imagen cinematográfica. Cinematográficamente me llama mucho la atención el papel del aserradero en tus películas, muy presente en Polvo Vencedor del Sol, no tan presente, es una mirada más distante en Vidas Errantes, Sí. y otra vez de nuevo mucho más presente en términos de dónde estás poniendo la cámara, de cómo estás describiendo las cosas en Pueblo de Madera. Pero y quizá la pregunta que quería hacerte es, ¿cuáles son los ingredientes entonces de esta identidad serrana? Bueno, por una parte el aserradero, por otra parte una selección muy, muy cuidadosa de personajes que quizá no pudieras haber encontrado en otras regiones de México, el papel de la sierra, del bosque, de la altura, no sé, ¿cómo harías tú un índice de elementos fundamentales? Pues mira, va a sonar un poco extraño, pues no lo sé, Álvaro, ¿no? Para eso estamos Porque los historiadores. no lo sé, porque no había nada prefabricado en ello. No había, ¿cómo te? No había un estudio de mi parte del lugar. Yo vivía en el lugar. No había un análisis de los personajes. Yo conocía a los personajes. Todos los personajes de Vidas Errantes, Pueblo de Madera y El Gavilán de la Sierra existen. Yo los conocí. Y entonces a la hora de trasladarlos a una película o a otra, los vas conformando. De nuevo, yo hablaría como de intuición, con la intuición de dosificarlos. Si aparecen estos personajes, ¿cuáles van a ser los emblemáticos para poder ir avanzando en la trama, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Pueblo de Madera, que es una especie de película coral, bueno, no es una especie, es una película coral, donde hay muchos personajes, que también es otro ejemplo de Luis Alcoriza, tanto en Mecánica Nacional como en Presagio o Las Fuerzas Vivas, o hasta inclusive a Paso de Coco, una película donde hay muchos protagonistas. Cuando vas construyendo eso, vas separando de tu experiencia real aquellos personajes que crees que pueden ser significativos o útiles para la historia, ¿no? El joven, digamos, guapo, recién casado, infiel, el fuereño, el que aspira a ser actor, los viejos y los niños que llevan y conducen la historia, lo que sienten las mujeres, también la mujer mayor o la mujer, la dueña del aserradero, y cómo se van entretejiendo todas esas vidas. Pero sí, créeme que no había como algo demasiado preconcebido. O sea, así fue, lo fui llevando. Recuerdo, por ejemplo, que la historia guía de Pueblo de Madera era la de los niños, Sí. porque sí recuerdo que yo termino mi escuela y mi padre ha decidido que me va a enviar a la ciudad de Durango a continuar mis estudios, lo mismo que hizo con mis hermanos. Tenía la posibilidad económica un poco mejor que el resto de los habitantes del pueblo, me manda a Durango, pero yo no me quería ir, yo era muy feliz ahí. Me arrancaron un poco de este lugar, pero también mis compañeros con los que yo terminaba mi primaria se querían ir y sabían que de no irse
empezarían a ser obreros de este lugar. Ahí probablemente es donde venga algo de lo que preguntas. El aserradero, la fuente de trabajo, determinaba todas las posibilidades de desarrollo. Simplemente había que trabajar y subsistir. El aserradero, la tienda de raya, porque en esas tiendas se compraba crédito y salvajemente nunca dejaban de cobrarles, ¿no? Eran los que lucraban. Porque si bien en la percepción de muchos obreros, el aserradero era benefactor, porque daba trabajo y daba para el sustento de todas sus familias, también por otra parte los jóvenes sentían que no era suficiente. Y había algunos que, sin señalarlo en términos de conocimiento político, hablaban de explotación. Es que nos tienen jodidos de por vida. Nunca vamos a poder lograr algo, y ve cómo viven ellos, ¿no? Llegan en su avioneta, tienen su casa particular al otro lado del pueblo, construida con lujo. Entonces, ¿y cuánto dinero se estarán llevando de nuestro trabajo? Lo manifestaban de una manera así muy sencilla, pero yo creo que profunda, y eso es justamente lo que yo trataba de recoger tanto en el corto como en la película. Esta sensación, no este conocimiento. Y en algún momento cuando estuve elaborando el guión de Pueblo de Madera, sí me acuerdo que había un sindicato, y en ese real yo traté de que hubiese mayor participación sindical, como para estar acorde a las ideas en las que yo creía, pero de pronto me di cuenta que en mi pueblo nunca había habido una huelga, nunca se habían manifestado en contra de la fuente de trabajo o por el alza salarial, ni mucho menos. Todo el mundo aceptaba y seguía con eso, y la incomodidad, el cuestionar eso, era de una manera personal, íntima, y a veces que salía durante las borracheras, ¿no? O sea, ahí salía un desencanto profundo, y lo viví yo con ellos, porque yo, siendo adolescente, compartí también esas borracheras, y sentir y palpar aquello fue algo que fue determinando, pues justamente lo que al final quedaría tanto en el corto como en la película. O sea, en Pueblo de Madera no hay un elogio de la vida en este lugar. Nunca dice, oye, qué bonito era mi pueblo, lo recuerdo, lo llevo en el alma. No, no, no. Aun cuando en la nostalgia todos tengamos ese cariño por este lugar, también tenemos esta sensación de que, bueno, nos permitió vivir, pero que no fue fácil lo que pasamos en ese lugar, ¿no? En fin, todo eso estaba... Ahora en un momento hablaremos con los compañeros sobre bien. las peculiaridades de las películas, porque ellos también la vieron. Quisiera hacerte dos últimas preguntas. Una primera es hablar del momento de estas películas, porque yo no puedo dejar de pensar en que tú estás haciendo Pueblo de Madera en un momento muy cercano en el que Carlos Carrera está haciendo La mujer de Benjamín. Tienes una cosa muy sorprendente en este momento del cine mexicano, que tienes dos realizadores que están haciendo una mirada nueva sobre la vida pueblerina, pero ya no como una vida pueblerina idealizada, como la época de oro del cine mexicano, que inventaba una especie de hilo tempore mítico, en el que habitaban, sino estos pueblos contemporáneos. ¿Tú encuentras que esto sí fue posible, generar una visión renovada hacia la década de los 80 sobre la mirada pueblerina? Bueno, yo creo que sí, yo creo que uno no lo sabe cuando está trabajando. Yo no me lo propuse, pero creo que sí, al final terminas por señalar un camino, propiciar que otros también hagan lo mismo, que fue lo que hicieron, lo que hice yo siguiendo las películas de Alberto Isaac, Gonzalo Martínez o Jaime Humberto Hermosillo, a mi manera, o la de Alcoriza, o sea, a mí me respaldaron. Y, por ejemplo, en La mujer de Benjamín, que mencionas, que ocurre en un pueblo y tiene que ver con una idea mucho más concreta, que es justamente la forma en que una mujer logra romper este cerco, una joven, para salir de este lugar ya tan anquilosado. Atrás de esa película está un cineasta de Oaxaca, que es Ignacio Ortiz, que es el autor del guión.
Claro. La realización es de Carlos Carrera, que es de la Ciudad de México, pero atrás de todo ello está otro personaje de provincia, que es Ignacio Ortiz, que va a hacer sus siguientes películas ya como guionista y director, justamente en su estado natal, en Oaxaca. Entonces, probablemente sí haya algún enlace, algo que tenga que ver con ello, ¿no? Que de pronto digas, bueno, vuelvo los ojos hacia Durango, hacia la sierra, y creo que puedo filmar ahí. Cuando yo gané con el festival, en el Festival del Ir con el corto, para mí eso fue lo que pensé. Entonces, lo que ocurre en ese pueblo no es solamente para el consumo de la gente de mi pueblo, para mis paisanos, probablemente pueda tener interés, pueda provocar interés más allá de ello, ¿no? Y eso fue lo que está atrás de las siguientes 3 películas, ¿no? Vidas errantes, Pueblo de Madera y el Gavilán de la Sierra. El Gavilán es una historia de jóvenes delincuentes en el mismo entorno de los aserraderos. Y de hecho se rebelan contra ahí sí se rebelan contra este sistema de explotación a su manera. No lo hacen de una manera política tampoco, sino de una manera también visceral, intuitiva, y con un final trágico. Y la película estaba basada en un caso de Nota Roja también, un grupo de jóvenes asaltantes que fueron encontrados fusilados en la sierra. Y a partir de eso construir un relato que tuviera que ver con la sierra y con la construcción de un corrido sobre estos personajes, estos elementos que a lo mejor son algunos elementos en común que se podrían encontrar en las películas y en las propias características de la Sierra de Durango. Va la última, Juan Antonio, de mi parte, Venga. para que luego sean los otros los que pregunten. Es una pregunta que te hago como realizador y también como persona de la Academia Mexicana de Cine. Tú fuiste profeta en tu tierra, pero no fuiste profeta en tu tierra. Porque para poder hacer películas de tu tierra, tuviste que salir de tu tierra y traer una estructura de producción externa Sí. a Durango para poder filmar y después contárselas al resto del mundo. Aquí la gran pregunta es, ¿cómo ves la circunstancia hoy en día? ¿Tú crees que hoy en día haya posibilidad de que puedan surgir en la región grupos de cine regional? Sí. ¿En México ahora? Sí, por supuesto. Sí, bueno, entonces era nuestra única posibilidad, ¿no? Era acudir al centro del país, a la Ciudad de México, y regresar con todo para trabajar allá. Durante muchos años hubo un desierto creativo en Durango, o sea, no hubo continuadores de aquellos cineastas de 8 milímetros, se quedó ahí como un vacío. Y justamente pues es probable que unos 8 años hacia acá estén surgiendo jóvenes cineastas en Durango que han hecho ya sus primeros trabajos, que han consolidado un pequeño festival de cine durangueño y se ha creado finalmente la primera escuela formal de cine, que se llama el Centro de Cinematografía y Actuación Dolores del Río. Dolores del Río es de Durango, entonces le dedicaron la escuela a ella y están formando profesionales del cine. Es apenas un diplomado de 2 años, pero ya están formando gente con maestros profesionales de otras áreas. Tienen cursos de guión, de sonido, de fotografía, de actuación, de producción, algo que para nosotros era totalmente impensable y lejano y que aprendimos más que en la escuela, realmente en la práctica, ¿no? Yo creo que sí, ahorita están las condiciones y hay por lo menos 2 directoras, Denise Barreto y Pamela Vázquez, que están haciendo cosas muy interesantes. Una de ellas ya está levantando su primer largometraje que va a filmar totalmente en Durango, y Pamela ha recorrido muchos festivales con historias locales. Y hay otro compañero que hizo algo que se llama Cortito, ese es el nombre, que es una comedia francamente divertida a partir de una anécdota y la particularidad es que están muy bien filmadas. Ya no son un grupo de amateurs tratando de hacer cine, lo están haciendo muy bien. Yo creo que se están dando las condiciones para que haya un crecimiento y un desarrollo de ese regionalismo y que finalmente pues creo que puede ser muy benéfico. Si lo que uno hizo pudo haber servido de ejemplo, pues está bien, pero a lo mejor también lo hacen para romper con la visión que uno tuvo de eso, no lo sé, pero creo que sí, de cualquier manera, sí se está desarrollando esa posibilidad. Buenísimo.
Buenísimo, Juan Antonio. Pues yo, Javier, te paso el Bueno, micrófono y las muchas preguntas a gracias. ustedes. Javier, Muchas gracias, Juan Antonio, y muchas gracias, Álvaro, por guiar la conversación. Fueron muy atinadas las preguntas, de hecho, ¿no? En función de esta problemática que estamos trabajando, varias de las preguntas que yo tenía para hacer son las que hiciste, así que me parece como súper interesante. Hago dos preguntas cortitas y ya abro para que el resto pueda preguntar y comentar. En función de esto último que vos, Álvaro, le preguntaste, quería saber concretamente si los films de Durango hoy en día tienen las mismas posibilidades de financiamiento y difusión que aquellos realizados en la Ciudad de México. Puede contestar Álvaro o Juan Antonio. Y la otra es ¿qué porcentaje del equipo técnico y del casting es oriundo de Durango en tus películas? Digo, a ver cómo se conforma un poco ese panorama para tener en cuenta. Y luego, bueno, ya pueden preguntar si quieren en el chat o abriendo el micrófono. preguntas cortas para respuestas largas, ¿no? Como quieran. No, bueno, perdón, se me fue la primera, Javier. Las posibilidades de Sí. financiamiento y difusión de los films en Durango. Apenas se está trabajando en ello. Ya hay estados como Nuevo León o Jalisco que ya están conformando sus propios fondos de apoyo a la producción local. Apenas se está consolidando y ahorita en Durango, por lo que sé, tengo contacto con algunos de estos jóvenes, están tratando de conformar el mismo apoyo financiero para las películas que ellos están haciendo, porque las están haciendo de buena voluntad, con recursos propios y de amigos y de familias, ¿no? A pesar de que están teniendo un buen resultado. Y luego en las películas que he filmado en Durango, pues creo que hay pocos durangueños, porque también se trataba de tener respaldo profesional, respaldo de gente profesional en cada área. Algunos, por ejemplo, el músico, el compositor de la música de estas películas, sí es de Durango, fue mi compañero de estudios allá. Él es muy curioso porque él era mimo y luego estudió sociología y ahora es doctor en historia, pero no era músico, pero tenía esta facilidad. Es un investigador de la música popular de la región, Antonio Avitia, y él fue el otro durangueño que estuvo conmigo. En Vidas Errantes estuvo quien fue mi esposa en ese tiempo, que era también, también de Durango, que es la actriz protagonista, la joven que se va con el muchacho, y había un actor que le ayuda al protagonista a construir su cine, Juan Manuel Luébanos, que era un actor que había trabajado conmigo desde los cortos. Algunos pequeños papeles son de gente de Durango, los figurantes o los extras, pues desde luego que son de allá, pero se requería gente profesional para cada una de las áreas, así que el porcentaje es muy bajo. Y en Pueblo de Madera, ya que no podía tener más gente de Durango, sí la premisa a la hora de hacer el casting, el reparto, fueron muy favorecidos aquellos actores que eran de provincia, ¿no? Gente de Sonora, de Hidalgo, de Coahuila, que fueran, porque ese pasado pueblerino sí es muy similar para todos nosotros, entonces tienen una visión diferente los actores de lo que está en su origen, ¿no? El mismo Mario Almada, este actor mítico, es de Sonora, entonces todo, por lo menos sí sabía esa posibilidad, pero era muy difícil. Yo sí, no estoy seguro, no estoy tan convencido que una película tenga que ser totalmente regional. También hay algo que no me agrada tanto, ¿no? Una película duranguense hecha totalmente por duranguenses, no sé, no me suena como excluyente, ¿no? ¿Por qué no traer a un fotógrafo con el cual trabajes muy bien, aunque no sea de Durango, que fue lo que yo traté de hacer en estos casos, ¿no? Pero sí ese regionalismo que creo que puede estar presente en la parte temática, no sé qué tan benéfico sea llevarlo hasta sus últimas consecuencias, ¿no? No estoy seguro, es solo una opinión. Perdón que interrumpa. ¿Antonio Avitia no fue el que escribió esta historia del cine en Durango? También es cierto, por supuesto. Importantísima Sí, referencia. no, por supuesto. Tiene una historia del corrido popular mexicano, tiene 4 tomos de la historia del corrido en México, de la historia en el corrido mexicano, y escribió un libro sobre el cine durangueño, por supuesto, claro que sí. Aparte de que todo eso, también compone música.
Hombre, Y un de estudio hecho, de monerías. y de hecho, en el Festival de Mar de Plata, llevamos en la tercera de estas películas, El Gavilán de la Sierra, y a él le dieron un premio justamente por la composición musical. O sea que tenemos un premio de allá para esta película, ¿no? Lo cual nos llena de gusto. En este caso sería de allá. Bueno, de allá. De ahí. Bien. Gracias. Gracias. Las Bueno, respuestas fueron tan largas que ya no hay preguntas. Ah, no, no. perdón. No, aquí está Silvana. Silvana. Sí, ¿qué tal? Quería saber respecto al tema de la exhibición, ¿no? Porque al principio habló de que había como 7 salas de exhibición, ¿puede ser o me equivoco? En el pueblo donde vivía. No, en la ciudad de Durango, en la capital del En estado. la capital. Ah, perfecto. En mi- Quería, porque cuando habló de eso mencionó que además de exhibirse películas norteamericanas, estadounidenses, se exhibían películas mexicanas y quería saber si había un circuito entre las mexicanas que no fueran de la capital, digamos, no sé, quizás no sé si de Durango, pero sí de ciudades como Guadalajara o cercanas. No, no había un circuito así tan especializado. El sistema de distribución en México en esos años, los años 50, los años 60, estaba muy bien organizado porque había distribuidoras de cine mexicano en todo el país. Había un sistema de exhibición que hacía posible que una película mexicana tuviera garantizada su exhibición en un número determinado de salas, que eran las grandes salas de las ciudades, de las capitales, las ciudades importantes, en todos los pueblos y en todas las rancherías. Estaba perfectamente establecido que una película tendría que circular por todo ese mercado, con lo cual garantizaba la recuperación de su inversión. Estaba muy bien diseñado. Las distribuidoras se llamaban Películas Nacionales y tenían un sistema similar para el extranjero. Había otra distribuidora que se llamaba Películas Mexicanas, que tenía sucursales en el sur de Estados Unidos, en toda Latinoamérica, en España y en Italia, porque el cine mexicano llegaba a todos esos países, y estaba perfectamente diseñado, pero no había como una selección, ¿no? Porque digamos que en el caso de mi padre, que programaba las películas, bueno, que yo lo acompañaba, le tenían una carpeta y le decían, oye, ya llevaste estos estrenos, ya llevaste tales películas, te falta por llevar estas otras. Simplemente se cumplía con ese requisito y a los espectadores, pues nos gustaba mucho ver de todo, ¿no? Así como nos gustaba ver películas con muchas canciones rancheras, nos gustaban las películas con los jóvenes baladistas de los años 60 o a las películas para adultos, en las comedias picarescas, un poco de todo, pero no había como una selección hacia eso, ¿no? No era de tal manera. Perdón, y si se me permite, Silvana, lo que no había era películas de otras partes. Prácticamente hacia 1970, 80, todo el cine se filmaba en Ciudad de México, ¿no? Sí. No, O sea, así es. O sea, el cine estaba mucho más centralizado, pero eventualmente también, te digo, había películas como Tarahumara, filmada en Chihuahua, que creo que es bastante interesante la película. Sí, súper buena, pero producida en México, o sea, Sí, hecha por... sin duda. Era producción de Matuk, ¿no? Era producción de Matuk. Solamente hasta donde yo recuerdo hubo un productor de Oaxaca, que fue Raúl Fernández, que filmó una película totalmente en Oaxaca con este mismo afán, que se llamó La Carcachita, una comedia, un melodrama juvenil romántico, interpretado por sus propios hijos, pero era francamente difícil pensar que fuera de otra manera, ¿no? Sí, creo que el cine permite también esta posibilidad de interrelacionar gentes de todas partes, ¿no? Si yo hace tiempo que no filmo en Durango, pero de volverlo a hacer, porque uno nunca quita el dedo del renglón, no intentaría que fuera exclusivamente con durangueños, como ya les dije, ¿no? Probablemente seguiría llevando a aquellas personas con las que yo he trabajado, y que esto pudiera apoyarse con gente de allá, y si hubiese alguien muy calificado para desempeñar una tarea específica, probablemente lo haría. Pero, por ejemplo, en la parte actoral, todavía el nivel de los actores de Durango
me da pena decirlo, pero todavía no es óptimo, como sí lo es en otras regiones del país, ¿no? Creo que ahí todavía el desarrollo actoral no ha fructificado bien y entonces está un tanto viciado, todavía no acaba de actualizarse o de hurgar bien en lo regional para manifestarse a partir de ahí, ¿no? Todavía está un poco en desarrollo, en desarrollo. Entonces creo que yo no le veo particularmente nada, digo, nada de especial a que los equipos se conformen de las maneras que sea posible realizarlo. Como también sé que ahora están haciendo películas con equipos femeninos, ¿no? Películas hechas exclusivamente por un equipo femenino, lo cual me parece muy bien para que tengan su presencia y hagan sus propuestas, pero también de pronto digo, bueno, y si hay un fotógrafo excepcional o un ingeniero de sonido que es muy bueno, ¿por qué no hacer una mezcla, no? Finalmente creo que la pluralidad puede ser más benéfica, ¿no? Bueno, y a mí particularmente me parece que José Carlos Ruiz hizo en Vidas Errantes uno de los grandes papeles de su vida, de su carrera artística. Y tú decías que te costó trabajo dirigirlo, ¿no? Sí, 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 bueno. Pero es entrañable. Lo que, No, no, lo que bueno. tienes es entrañable. Lo que pasa es que ahí el personaje estaba muy bien definido en el guión, ¿no? Pero para un director debutante como yo, cuando ya estaba en la decisión de llevar ya actores profesionales, que él era el más profesional de todos, ya tenía una trayectoria como actor secundario, le propuse el guión y lo aceptó. Pero en el transcurso de la filmación, él empezó a dirigirse solo, ¿no? Y entonces recuerdo que fue mi gran lección, porque dije, si no lo corrijo ahora, yo no soy el director de la película. Entonces tuve que insistir mucho en lo que estaba marcado en el guión, de cómo era su comportamiento y cómo eran sus pausas, su silencio, vamos, su personaje, ¿no? Y tuvimos una constante rivalidad a lo largo de toda la filmación por eso. Afortunadamente mi padre todavía vivía y cuando estábamos filmando la secuencia del incendio, José Carlos me reta de nuevo, porque todos los días era un pequeño encuentro o desencuentro, me reta y me dice, ahora sí estás equivocado porque en esta escena en donde se incendia el cine, yo tengo que llorar. Francisco tiene que llorar. Digo, no, José Carlos, estás equivocado. Claro que no. Dramáticamente, me inventa todo tipo de teorías actorales. Mi padre estaba con nosotros, él fue un gran apoyo en la filmación, realmente me ayudó muchísimo con cosas prácticas, materiales y de trabajo permanente. Le digo, pregúntale a mi padre qué hizo el día que se incendió su cine, ¿no? Le pregunta, hombre, ¿qué hizo cuando se le quemó su cine, don Antonio? ¿Qué sintió? Dice, no, pues ya que vi que no se podía hacer nada, me fui a dormir. Mi padre no derramó una lágrima, no lo tomó a tragedia, hasta donde yo recuerdo. Simplemente, seguramente vivió una pequeña depresión de una semana y a la siguiente semana volvió a empezar a exhibir cine ambulante, porque tenía que mantener a su familia y no teníamos otro ingreso más que el trabajo constante. Entonces José Carlos se va así como todo, con la cola entre las patas, como decimos, y dice, muy bien, vamos a hacer la escena como tú dices, ¿no? Y terminamos mal. Al final de la filmación no fue agradable nuestra despedida, pero al año siguiente le dan el Ariel al mejor actor estelar del año, ¿no? Y entonces a partir de ahí somos casi compadres, grandes amigos de toda la vida, ¿no? Pero para mí fue una gran lección. De no haber sido así, yo no me hubiera exigido, no le habría exigido a él hacer su interpretación de esa manera. O sea, no puedes dejar que de pronto un actor o un fotógrafo o un actor secundario haga lo que cree que debe hacer. Tiene que estar un director que pueda coordinarlo y conducirlo todo hacia un fin específico. Y bueno, a la película al final es el resultado de todo eso, para bien o para mal, ¿no? Porque también puedes estar equivocado, pero tienes que mantener esa línea y todos los que trabajan contigo están esperando tus instrucciones para desarrollar la especialidad que cada uno tiene. Bien, un trago de café. Sí, yo tengo una pregunta para Juan Antonio y otra para ambos.
hace más o menos 15, 20 años atrás vi una película tuya que se llama Elisa, antes del fin del mundo, Sí, que tiene muchas de las características que vos fuiste señalando de estas que hoy estás presentando y que van comentando, pero recuerdo que está prácticamente narrada desde el punto de vista de una nena sí, chiquita, y ahí tengo recuerdos muy lindos y, por ejemplo, de cosas bastante extrañas, ¿no? Que hacía la nena o ciertos comportamientos de la nena que supongo que eran también para enfrentar la realidad familiar y social que tenía. Me acuerdo que juntaba cucarachas o cosas que, bueno, sonaban un poco extrañas o que desplazaban este canon más realista o más cercano con el referente que vos estás comentando en estas películas. Y entonces te quería preguntar sobre ese deslizamiento entre lo real o lo realista y lo más fantástico en esa película, que tengo muy buen recuerdo de ese film. ajá. Y para ambos, bueno, México obviamente es un país muy grande, con muchas realidades. ¿Cuáles serían los cines regionales que en los últimos años han crecido en la producción audiovisual desde el punto de vista de ambos que conocen muy bien su país, ¿no? Bien, bueno, sobre la primera pregunta, lo que pasa es que ese guión es de una paisana de ustedes, es de una autora argentina, Paula Markovich, ¿no? Paula Markovich. Entonces, yo he podido hacer mis películas en Durango, que son guiones míos, que son proyectos míos, que me va la vida en hacerlas, se me va parte de mi vida en lograr hacerlas. Y por otra parte, también he tenido la suerte que me han invitado a dirigir algunas compañías productoras, ¿no? Entonces, he hecho todo tipo de películas. Si ven mi filmografía por ahí, hay unos títulos que me gustaría no mencionar, por lo menos uno. Pero en el caso de Elisa, tan sencillo como es platicarlo, el director de la empresa Televicine, la filial de Televisa en la parte de producción cinematográfica, quería que yo trabajara con él, me envió este guión, yo lo leí y para mí la gran sorpresa, Ana, fue que conforme iba avanzando en mi lectura, primero parecía una comedia infantil, algunos guiños, lo de las cucarachas, una visión un tanto apocalíptica del futuro, era como gracioso, ¿no? Era así como agradable y simpático, pero conforme iba avanzando en la lectura, aquello iba tomando un peso terrible, porque las decisiones de la niña son mucho más violentas de lo que uno esperaría y al final, los últimos minutos, tiene un giro que creo que nadie espera, ni yo lo esperaba como lector del guión. La película, el guión, era la visión de una niña sobre la crisis, la historia estaba adaptada a México, a la Ciudad de México, sobre la crisis que vivió la clase media mexicana por la crisis económica de esos años. Cómo se empiezan a derrumbar muchas cosas por la crisis que están padeciendo las familias mexicanas, en este caso específico una familia de clase media, y entonces no era ya una comedia infantil, iba un poco más allá, y el final, que es totalmente inesperado, pues con la misma sorpresa con la que yo lo fui leyendo, me atrapó. Tomé el teléfono y le dije a don Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, que era quien dirigía la empresa entonces, le dije, don Roberto, me gustó mucho el guión, ¿qué hacemos? Dice, pues si le gusta, ¿por qué no empezamos los preparativos para filmarla? Y así se vino todo aquello, tratando, sobre todo cuando yo no he escrito los guiones, trato de ser muy respetuoso del guión original. Creo que si me ha gustado tanto, no tengo por qué desvirtuar lo que me parece que son aciertos, y entonces me dediqué a trabajarlo, a ilustrarlo de la forma en que yo creía que debería ser filmada, ¿no? Una película más o menos sencilla en términos de producción y sobre todo tratando de que el final fuera tan contundente como la lectura que yo había tenido, ¿no? Ese final terrible y violento en el que concluye. No lo platico para los demás si es que hay alguien que no lo ha visto, pero por ejemplo, unos meses después
No, pues les voy a platicar parte de la trama, pero ni modo. Me llama don Roberto Gómez Bolaños para enseñarme una foto, un recorte de periódico de una ciudad en España donde unos niños habían intentado asaltar un banco. Aquello que podría pretenderse algo imposible para una película, que es de lo que trata Ellis antes del fin del mundo, estaba ya avalado por la realidad. Y recuerdo también que en el periódico La Jornada, aquí en la Ciudad de México, este periódico, pues no sé, progresista, por llamarlo de alguna manera, a la sección de cartas llegó un texto de una organización política que se llamaba El Barzón. Tú te acuerdas, Álvaro, ¿no? De este grupo. Y el cuerpo de la carta era la recomendación de Ellis antes del fin del mundo, ¿no? Es decir, había una lectura política de ello y la estaban recomendando para quienes pudieran verla. La película tuvo muy buen éxito de público y creo que la vieron muchos niños que, así como tú, Ana, seguramente algo les removió por ahí, ¿no? No sé si para bien o para mal, pero fue un trabajo de encargo básicamente, y en ese sentido yo he tratado de ser un profesional de mi trabajo para cumplir de la mejor manera posible cuando un trabajo me es encargado, ¿no? Y sobre la segunda pregunta. Los cines regionales. Bueno, tú acabas de hacer referencia a lo que está surgiendo ahora en Durango, creo que es muy interesante. Creo que hay que seguir con mucha atención Guadalajara. Guadalajara Sí. tiene una importante escuela de cine ahora que está dirigiendo en la Universidad José Ramón Miquel Jáuregui. Está saliendo una nueva generación, son los discípulos de Guillermo del Toro. Guillermo del Toro es tapatío, es de Guadalajara, y entonces muchos jóvenes de tapatíos quieren seguir sus pasos, pero están haciendo cosas muy interesantes. No dudaría que en Monterrey, pero no conozco. El otro lugar donde yo creo que hay que seguir la pista, te comentaban a Laura, es Oaxaca. Oaxaca muy vinculado a una realidad distinta, hay indígena, con pueblos tradicionales, y en los años 90 no surgió como un fenómeno de cine, pero sí de video. Y hay que seguirle la pista. En Chiapas, toda una producción de video comunitario, las comunidades indígenas chiapanecas, ¿no? Entonces, sí habría mucha materia por donde tirar, jalar la hebra del hilo, lo regional. Juan Antonio. En Zacatecas, por ejemplo, hay un cineasta que está haciendo películas de terror, de vampiros, ¿no? Pero ubicadas en Zacatecas y trabajadas con gente de este mismo lugar. Edín Martínez. Y, por ejemplo, otro cineasta en Baja California, ahorita se me fue el nombre, hace sus películas desde allá para luego meterlas al mercado comercial. Comedias que van a la exhibición normal en este país, pero que las prepara y las filma desde allá, donde tiene su propia compañía de producción. En Monterrey, yo conozco poco de lo que se ha hecho allá, pero anualmente lanzan su convocatoria para dotar de fondos tanto a cortos como a largometrajes, por lo menos 3 cortos y 1 o 2 largometrajes al año. No sé qué salida tendrán. Tú lo sabes como parte de la academia, esta película que fue tan premiada, Yo ya no estoy aquí, de Monterrey, ¿fue filmada con productores de Monterrey? Fíjate que no lo sé. También debo confesar aquí ya mi desconocimiento de la nueva generación. Hay tantos ya que ya generacionalmente me es imposible saber de ellos. No conozco a quien la haya hecho. Creo que no tuvieron dinero público. Creo que la levantaron con sus propios recursos o con otros inversionistas. Y con apoyo de Netflix después. Y con apoyo de Netflix, entonces seguramente buscaron otro mecanismo para hacer una propuesta tan interesante como esa, ¿no? Tan original. Y que justamente por esas virtudes tiene hasta lugar en una plataforma como Netflix, ¿no? Creo. Mientras más regional parezca, tiene muchas posibilidades de difusión en una plataforma como esta, donde ocupó lugares importantes en la exhibición. Ya ves que tienen ahí su lista de las 10 más vistas y permaneció durante varias semanas. Esta exhibición en Netflix significa millones de espectadores, que es ahí donde también creo que hay un buen futuro para todo ello, ¿no? Las condiciones de exhibición en México son tan difíciles
que cuando una película tiene 20,000 espectadores, está bien, pero cuando una película en Netflix tiene millones en 2 meses, algo está mejor, ¿no? Creo, con todo lo que implica, no sé, ¿no? Y yo no sé si esté en la plataforma de Netflix de Argentina esa película, pero es una película muy interesante sobre jóvenes en Monterrey, y una parte en Monterrey y otra parte en Nueva York. Sí, sí, está. Está ya hace más de un año o algo así. Ya. Rocío aquí dice que los actores, por lo que escuchó, eran del mismo lugar. Comenta en el chat. No, No. ni en el cortometraje ni en las películas. En el cortometraje había 2 actores locales, 2 que iban desde aquí, uno de Durango y otro de la Ciudad de México, y en las películas un porcentaje mínimo de actores locales, ¿no? En papeles secundarios. Bueno, Jimena. Jimena. Sí. Sí, No, perdón, continúa. No, yo escucho. No, hay una pregunta en el chat. Jimena dice, quería saber si existe algún tipo de formato previamente normalizado sobre esos proyectos. Fomento. ¿Cómo? Si existe algún tipo de fomento. Fomento, perdón. No sé qué. Bueno, en México hay fondos de apoyo a la producción estatales del Estado mexicano, hay fondos de inversión que maneja el Instituto Mexicano de Cinematografía y prácticamente están accesibles a quien lo solicite. El problema es que hay tantos que luego el filtro es fuerte para que lleguen a concretarse, ¿no? Y de manera independiente hay algunos audaces también que a veces deciden invertir, pero el problema está en la recuperación de esa inversión. El mercado ahorita, bueno, hasta antes de la pandemia, lo controlaban 2 cadenas de exhibición, Cinépolis y Cinemex, que están dedicadas sobre todo al cine norteamericano y difícilmente penetra una película en ese sistema de exhibición, lo cual vuelve mucho más difícil la recuperación de películas que fueron financiadas por el Estado de manera independiente. Yo creo que ahorita es uno de los problemas principales. Y pues no sé qué va a pasar después de esta pandemia, qué irá a pasar con la exhibición, ¿no? Probablemente el cine lo vamos a tener que ver en plataformas o por internet, no lo sé. Yo retomo la pregunta de Ana Laura para consultarles ambos si hay investigaciones al respecto sobre los cines, si es una problemática que se está investigando en México, esta de los cines regionales, o si todavía los estudios son escasos. Pues todavía son escasos, pero ya empieza, bueno, desde tiempo ya hay cosas. Julia Tuñón, por cierto, uno de sus primeros libros era sobre el Hollywood tapatío, sobre toda esta historia de cómo se empezó a producir cine en la ciudad de Guadalajara desde los años 20, y es muy interesante. Está el amigo de Juan Antonio para la historia del cine de Durango, que es un libro que todo el que quiera saber algo sobre el cine de Durango tiene que pasar, pero no hay un esfuerzo sistemático de una historia regional. Desde hace muchos años, Eduardo de la Vega Alfaro, quien está en la Universidad de Guadalajara, tiene cada año el coloquio de historia del cine regional en México, donde a veces algunos nos metemos así como de polizones en el barco, argumentando que la Ciudad de México, por más centro que sea, no deja de ser una región. Es difícil romper esto, pero cada vez más. Ese coloquio ya lleva al menos unos 8 años y ha sacado una serie de publicaciones regulares. Va a tener ahora en octubre un encuentro. Creo que hablar con Eduardo de la Vega es muy importante para esto. Y seguir la producción académica que se está haciendo en las universidades del interior del país, ¿no? Creo que por ahí hay mucha hebra que tirar. Por mi parte, por ejemplo, yo tengo una culpa, que a pesar de que entrevisté a Juan Antonio sobre su experiencia duranguense en la historia del cine Super 8, pues la verdad es que me faltaron 1000 historias que recuperar sobre el Super 8 en los años 70 en las ciudades del interior del país, y hubieran salido cosas muy interesantes. Es más, solamente con sacar la historia del cine Super 8 en Guadalajara creo que sería un libro maravilloso, con experiencias muy, pero muy interesantes. Pero
Pero hay mucho campo abierto para los investigadores para hacer. Hay gente que lo está trabajando, pero no creo que tanta gente como la que efectivamente está trabajando historias del cine pues, producido en la Ciudad de México, que es el hegemónico. Aquí Rocío en el chat, bueno, te agradece Juan Antonio, se refería a los actores de Ya no estoy aquí. Y bueno, te felicita por ambas películas, dice que le resultó muy interesante la trama coral y cómo se construye el universo del film, y también el vínculo entre la realidad de los lugareños y las... Perdón, eso me fue, y las historias de las películas que allí proyectaban. Gracias por el comentario. Bueno, también a mí me gustaría decir que, pues, digo, no sé, como una satisfacción personal, porque aquello que yo pretendía hacer en un principio resultó también con otras características después de muchos años. La mayoría de mis paisanos emigraron de mi pueblo porque la fuente de trabajo se agotó, la explotación maderera se agotó en este lugar, y emigraron a otros estados del país o a Estados Unidos a trabajar. Y luego, al paso de los años que han podido ver aquellos paisanos míos estas películas, las tienen como propias. Y ha sido muy satisfactorio irme encontrado al paso de los años con muchos de ellos que vivieron, sobre todo la trama de Pueblo de Madera. La trama de Pueblo de Madera no pretende agotar la vida de mi pueblo, es apenas una parte mínima de lo que se vivió ahí, pero muchos de aquellos personajes se sienten reflejados y sienten que parte de su vida está plasmada en esa película. Uno, pues digo, yo en lo particular me siento realmente muy contento de saberlo, porque son películas que le llamarían en otro ámbito películas de culto, y son películas de culto para mis paisanos de San Miguel de Cruces, un culto pequeño, pero finalmente ha logrado que sean películas que ellos las guardan como su película de cabecera, y que se las han exhibido a sus amigos, a sus hijos, para que vean parte de la realidad que ellos vivieron. Y entonces cobra sentido aquella idea inicial de que pretender hacer un cine justamente para los habitantes de este pueblo, ¿no? Entonces, sí, he tenido buena respuesta por parte de mis paisanos, y eso es muy grato de saber que uno hizo un cine que les ha sido grato, que les ha sido útil, ¿no? De alguna manera. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, o si quieren, vamos cerrando. A mí me gustaría preguntarle, en la actualidad, si estás trabajando en algún proyecto, cuál es tu realidad actual. Y bueno, también un poco vinculado con esta situación de pandemia, ¿no? Ver un poco cómo has vivido estos 2 años. Pues he vivido estos 2 años viendo películas por plataformas y comunicándome como por este mismo medio, ¿no? Charlas por aquí, charlas por allá, clases por este medio. Y sí, yo creo que uno nunca quita el dedo del renglón de seguir en la línea que se propuso uno como director. Pero también así cada vez me parece un poco más difícil, no sé si sea por las circunstancias, los cambios generacionales, y ahora agravado con lo de la pandemia, no sé todavía muy bien qué esperar, pero sí tengo un pendiente todavía, por lo menos con ese cine regional. Nunca filmé en la ciudad de Durango, ¿no? Filmé 4 películas en Durango, 3 de ellas en la sierra, una cuarta que se llama Érase una vez en Durango. Se refiere al cine que se filmó allá, a las películas del oeste y los personajes que vivieron parte de aquello, ¿no? Es una película también muy como un homenaje hacia el propio cine que se hizo allá, pero nunca filmé en la ciudad de Durango, que creo que nos podría dar también otra imagen de esas características de la provincia. Tengo la idea, tengo el desarrollo, pero también un poco la incertidumbre, pero sí siento que me gustaría mucho regresar a esa ciudad donde pasé mi adolescencia y donde es fácil detectar en una ciudad pequeña, pues muchas características que conforman esta identidad que no son muy positivas, ¿no? Como dicen, pueblo chico, infierno grande, ¿no? Y Durango creo que tiene mucho de eso,
y en la historia que tengo, que también es una película coral, hay mucho que mostrar todavía, ¿no? Entonces tengo esa inquietud y yo espero que, como dicen, que la pandemia nos lo permita, ¿no? También por ahí, no sé, ahorita que hablaban de Netflix, dentro de estas películas de encargo, por lo menos en Netflix México, está una película que se llama Ladronas de Almas, que no sé si esté allá, por allá también con ustedes. Y es una película de encargo y es una película muy insólita en mi trabajo, porque es una película que narra un episodio ocurrido durante la Guerra de Independencia en México, pero aderezado por zombies. Así de descabellado como suena, creo que quienes han visto la película dicen que no está mal. El guión no es mío, pero a mí me resultó muy atractiva el tema. Y lo mismo que pasó con Elisa, leí el guión, me encantó, fue tal mi entusiasmo que el guionista me invitó a dirigirla y creo que salimos bien librados del asunto. Ojalá que estuviera disponible para que la vieran, porque sí es un experimento raro de cine histórico y cine de género, ¿no? Que también ha tenido algunos ejemplos en el cine de nuestro país y donde esa pasión de cinéfilo amante del cine de terror, pues me surgió también, ¿no? Así como puedo trabajar bien con los niños o las niñas, en el caso de Elisa o de Pueblo de Madera, también la parte de terror es un género que a mí me apasiona mucho como cinéfilo, ¿no? Entonces también pude poner en práctica algunas cosas, pues no sé, y a lo mejor que es una vertiente que se podría explorar también por ahí, ¿no? Ahorita que decía que en Zacatecas hay un compañero que está haciendo cine allá, cine de terror, pues también el cine de género creo que podría tener características regionales muy interesantes, ¿no? No todos son testimonios, no todo va en este sentido, sino que también el cine de géneros, el melodrama, la comedia, podría tener una buena base al recurrir a lo regional, ¿no? En fin, es solamente una idea. Yo quería hacer una pregunta, me resultó muy linda la historia de la sala de proyección donde naciste y pensándolo también más desde la historia del cine, que parte de tu historia en la juventud estuvo vinculada también a la actividad de la exhibición. Sí. Entonces, bueno, por un lado, me imagino que lamentablemente esa sala no pudo subsistir. Quería preguntar sobre la historia de esa sala y si después en algún otro momento también te interesó volver a tener una sala o manejar una sala o un cineclub. Sí, bueno, sí, ese cine donde yo nací se incendió. No queda nada de él, ¿no? Ah, era esa Sí, historia del incendio. exacto. Claro. Luego mi padre volvió a retomar la exhibición ambulante en los pueblos ahí cercanos de San Miguel de Cruces y luego construyó otro nuevo cine que se acabó cuando él murió, pero también se acabó cuando murió la vida productiva, la vida económica de este pueblo. Yo, después de su muerte, traté de mantener el trabajo, pero ya no era posible, no era costeable ni siquiera para los gastos mínimos que se requerían para llevarla a cabo. Entonces, es un local abandonado que está ahí, sirve como salón de fiestas o de festejos escolares, pero no quedó por ahí. Y luego, sí he sido exhibidor, sí manejé cineclubs en alguna etapa de mi vida, y luego en la ciudad de Durango fundé la Cineteca de Durango. El nombre era un tanto rimbombante, realmente era una sala de cine dedicada a la exhibición del otro cine que no llegaba a las salas comerciales. Fue un proyecto institucional, yo estaba a cargo del Instituto de Arte y Cultura de la ciudad, pero esa sala permitió durante 3 años tener una programación de primera en la ciudad. Y lo hacía yo pues con toda la nostalgia por aquellos años que trabajé con mi padre. Sabía cómo funcionaba una sala de cine, cómo programarla, cómo llegar al gusto del público, porque también era un público muy especial. Si bien había que llevarle buen cine, cómo dosificarlo para que no fuera cine difícil. Por ejemplo, me acuerdo que había cineastas que no me atreví nunca a exhibir, por decir algo, Tarkovsky. Digo, si exhibo una película de Tarkovsky, no va a volver nadie.
porque el espectador es muy ingrato, cuando algo no le gusta, no regresa a la sala, ¿no? Pero llevamos otras películas soviéticas, mucho cine europeo, cine hindú, cine argentino, cine español y mucho cine mexicano. Sí, sí, sí he trabajado en eso y también me resulta apasionante la exhibición o impartir clases de historia de cine, ¿no? Realmente me emociono y me motivo mucho con todo ello. ¿Alguna pregunta más? Muy bien. ¿Comentario? Yo tengo una pregunta, es un comentario que quería hacerle, buenas noches, al señor Juan Antonio de la Riva, que cuando yo estaba viendo la película y se quema la sala de cine, en ese momento también pensé esto que usted dijo, que por qué el actor no lloraba, ¿no? Claro. Y me di cuenta que tiene algo que tiene de interesante, al menos para mí, es este tono que tiene emocional el actor. Que es un errante realmente, pero sin apego. Eso es lo que me llamó la atención y ahora que usted lo cuenta, entiendo de dónde viene esa marcación al actor. Así que me resolvió un interrogante porque en la película eso me llegó mucho. También, como explicaron acá, las secuencias elegidas y a veces cuando se quema el bosque, en un momento las imágenes me hacían recordar a esos espectáculos anteriores a la proyección cinematográfica donde había juego de sombras y de luces. Entonces, en todo momento que transité la película sentí como que había un homenaje al cine, ¿no? Y eso la verdad que me encantó, bueno, porque yo también viví un poco el cine así ambulante o por ejemplo me ha pasado que en la zona, por ejemplo, de las montañas de acá del noroeste, hace mucho tiempo se proyectaba entre medio, al aire libre, no sé, a la noche nos juntábamos todos y entonces tuvo una reminiscencia que creo que hay algunas experiencias que son similares en las regiones. Y eso también me encantó cómo lo recuperó, ¿no? Como parte de la historia de la cultura de México, del cine también, ¿no? Un homenaje así. Así que bueno, eso quería decirle que muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Sí, sí, la película, inclusive si la vieron, está dedicada a mis padres, ¿no? Porque pues vivimos esa errancia, ¿no? De andar hacia todos lados hasta que se volvió a establecer mi padre en este pueblo, pero exhibir cine era un trabajo pesado, difícil, pero en el caso de mi familia nos encantaba. Y sobre todo nos encantaba la posibilidad de cada semana ver las nuevas películas o volver a ver las películas viejas que ya nos gustaban. Era apasionante. Entonces sí, es un homenaje a todo ello. Y las características del personaje en la película, pues sí, eran las de mi padre. O sea, yo escribí el guión pensando sobre todo en lo que él me había platicado. Me acuerdo que cuando le enseñé el guión a mi papá, dijo, oye, pero esto ¿a quién le puede interesar si no tiene chiste, ¿no? No tiene mayor interés. ¿Qué va a pasar con esta historia? Yo consideraba que podría valer la pena, pero mi padre no creía tanto en ello porque para él el cine era el cine que exhibía, las películas, ¿no? Que pasaran cosas, etcétera. Pero, en fin, y yo al final también le atribuí a él el argumento, la historia de la película. Eso está en los créditos de pantalla. Él se llama Antonio y yo me llamo Juan Antonio. El argumento está atribuido a él. Y pues por este crédito le otorgaron el Ariel al mejor argumento
hecho especialmente para cine. Así que esa noche de Arieles la celebramos el actor José Carlos Ruiz, que le dieron su Ariel, mi padre, que ganó el de argumento, y yo, que era la ópera prima. Entonces sí fue, pues sí, ha habido buenos resultados de todo ello, ¿no? Para satisfacción propia, y sobre todo pensando en que todavía la película está ahí vigente, constantemente, está en las plataformas del IMCINE, constantemente la pasa por aquí en algunos canales de televisión, y me encuentro ocasionalmente con la buena respuesta de quienes la han visto por primera vez o la vuelven a ver, ¿no? Así que algo tendrá, porque también me queda claro que inevitablemente uno termina manifestándose a través de una película, lo quiera o no, lo pretenda o no, y mucho de lo que uno está viviendo en el momento en que la filma queda plasmado en la película, ¿no? No sé, se detecta a veces de muchas maneras, pero es inevitable que ocurra, ¿no? Que si el trabajo fue hecho con, pues sí, con sinceridad y con honestidad, creo que eso finalmente puede llegar a perdurar en la pantalla. Puede que no, también, ¿no? El cine no sabemos si va a ser inmortal, si va a perdurar para siempre. Si viene un incendio y arrasa con todo, bueno, se habrá perdido. Pero mientras dure, pues sí creo que puede provocarnos este gusto, como esta conversación, ¿no? Que créanme que yo me quedo emocionado y motivado y digo, caray, hombre, estar platicando con tantos compañeros de Argentina, realmente me lo voy a guardar con muchísimo gusto. Aquí, Una acotación Rocío. rapidísima, ¿se puede, Javier? Sí, sí, sí. Es una película 5 años anterior a Splendor, 5 años anterior a Cinema Paradiso, que son los clásicos del cine como rememoración de una época. Es decir, a final de cuentas anticipaste algo que estaba en una preocupación que cuajó en grandes películas pocos años después, ¿no? Así es, así es. De hecho, ya me lo han dicho en varias ocasiones. Oye, se parece a Cinema Paradiso. No, digo, fue al revés, ¿no? No se parecen, pero el punto de partida es el mismo, ¿no? El homenaje al exhibidor de cine. Y yo sí hubiera deseado haber tenido un poco más de experiencia, haber reflexionado más el guión, y probablemente la película sería otra, porque muchas cosas se me quedaron guardadas, como por ejemplo que el hijo del joven matrimonio debería haber nacido en el cine. Y después pensé, ¿por qué no se me ocurrió en ese momento si era también la historia que yo viví? Pero bueno, fue el momento y eso fue lo que yo escogí para filmar. Y creo que, en fin, no pasa nada con ello, ¿no? Es una historia que mejor que todavía tendría posibilidades, pero hay que dejarla ahí hasta donde llegó, ¿no? Pero sí, es grato saber que hubo algunos cineastas que nos causaba mucho interés, los proyeccionistas de cine, los que operaban ese proyector y engarzaban la película entre sus engranes, pues también fueron héroes del cine, ¿no? Por lo menos de 3 películas, ¿no? Aquí en el chat, Rocío dice, coincido con Silvia en relación al tono, y lo hace más auténtico saliendo de los lugares comunes. En el fondo se desdramatiza la vida nómade. Y Jimena dice, sí, coincido también con que lo regional se plasma en un sector, pero resuena en diversos lugares, con sus sutilezas, pero resuena. Bueno, pues, muchísimas gracias, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, algún comentario que quieran hacer. No son muy platicadores, ¿eh? O platicamos mucho Álvaro y yo, ¿no? Y dejamos sin preguntas a nadie. Más bien es eso. Bueno, cuando nos agarramos respondieron las inquietudes que teníamos. Venga, muy bien. Bueno, les agradecemos enormemente a Juan Antonio y Álvaro por esta hermosa conversación. También a todos los que asistieron. Y bueno, los invitamos a todos y a todas a la próxima sesión, a la última de este ciclo, que se va a realizar el lunes 4 de octubre a la misma hora, y que va a estar abocada al cine de la provincia de Entre Ríos, Argentina. Así que bueno, los esperamos, y bueno, muchas gracias. No sé si quieren hacer algún comentario más, Álvaro, Juan Antonio. Nada, muchas gracias por la invitación, de veras es un gusto. Pues muchísimas gracias, primero Álvaro y luego a todos ustedes, Ana, Javier, a todos los que participaron, porque les digo, yo me quedo muy emocionado. Y sí, bueno, en estos días de
de encierro, reavivar la nostalgia y el ánimo es muy importante, así que me quedo profundamente agradecido y muy contento de haber estado con ustedes, de verdad. Muchísimas gracias y hasta pronto.